Está hecha la invitación, amigos. Estamos buscando los mejores encebollados de Guayaquil. Contáctense con este espacio informativo. Recomiéndenos, denos opciones. Nosotros estaremos ahí buscando este plato típico, el mejor en su representación. ¿No les parece que viernes combina con encebollado? Viernes combina con encebollado. Combina muy bien con encebollado. Así que, bueno, perdón que me desconcentre. Déjeme saludar un poquito. Muy buenos días. Muchísimas gracias por sumarse, como siempre, a su informativo. Y como todos los días, Carlos, nosotros comenzamos observando las vías del país. Hoy nos plantamos aquí, en la avenida Pedro Menéndez Gilbert, donde desde hace algunos meses está funcionando el contraflujo y se puede observar cómo lo natural, ¿no? Va bastante lento el flujo vehicular, las personas que se dirigen hacia el norte de la ciudad, perdón, hacia el centro de la ciudad, pero va bastante rápido para quienes se dirigen hacia el otro extremo, para el norte. Sí, para el norte algo lento, para quienes van a San Borondón, Avenida Narcisa de Jesús, y al contrario, quienes vienen al sur o centro de la ciudad, fluye a propósito de esta estrategia de la ATM. Muy buenos días, amigos. Estamos viernes 13 de enero de 2023. Hoy no hay cabida para la superstición. Hoy estamos seguros que será un gran día. Gracias por estar con nosotros. Bueno, sí, un gran día, pero no un día menos violento, Carlos, y por eso tenemos que revisar lo que pasó esta madrugada. Esta madrugada se registró un atentado en las calles Babahoyo y Cristóbal Colón en Guayaquil. El hecho provocó afectaciones en 2 vehículos. No se registraron fallecidos ni heridos por este suceso. Nuestro compañero Paul Tutibén nos amplía la información desde el lugar donde se genera la noticia. Paul, muy buenos días, te escuchamos. Adelante. ¿Qué tal? Así es, cerca de las 3 de la madrugada se dio este atentado acá en el sur de Guayaquil, en las calles Cristóbal Colón y Babahoyo, como lo pueden ver. Ya se conoce que no fue un artefacto explosivo, habrían dejado alguna botella con combustible, le habrían lanzado la gasolina primero a esta camioneta color gris, como lo pueden ver, luego de que quedara envuelta en llamas. Toda la camioneta en la parte interna está completamente destruida. Lo único que se ha salvado es el balde de la camioneta. Es una camioneta gris que tiene poco tiempo acá en la zona estacionada. Incluso ya la policía se encuentra en el punto. Hay un carro que resultó afectado, es el carro color, como lo pueden ver ahí, rojo. Obviamente en el momento cuando la camioneta se estaba quemando, el fuego alcanzó a este carro que está a poca distancia, ¿no?, de la camioneta. Vamos a conversar un poco con el oficial de la Policía Nacional para que nos dé detalles. Señor oficial, ayúdenos con la información de lo que ustedes conocen, ¿no? ¿Cómo está? Buenos días, Gaibor David de JC Para. La información que se tiene es la que ha manifestado. 2 sujetos se acercan a la camioneta con intenciones de incinerarla. Se conversó con los dueños, los afectados de los vehículos. Manifiestan que ellos no tienen ningún problema, son personas sumamente tranquilas, no manifestaron nada más. Ahora, no se descarta que quizás los sujetos que provocaron el atentado se confundieron, quizás era otro carro que querían quemar. Pudo haber sido tal vez la víctima del posible atentado, pero no se descarta todavía ninguna de esas situaciones. Correcto, es el oficial que a esta hora está tomando procedimientos. Repetimos, hoy en la madrugada llegaron 2 sujetos a pie. Primero quemaron a esta camioneta que ven acá, luego, obviamente, el fuego como envolvió a esta camioneta, alcanzó a este carro color rojo y lamentablemente también resultó afectado producto de este atentado registrado la madrugada de hoy. De lo que se sabe, los 2 sujetos que llegaron a pie provocaron el atentado y luego corrieron a una esquina y se habrían subido a un vehículo para desaparecer. No se conoce si en realidad el atentado era dirigido para el propietario de la camioneta, que quedó prácticamente destruida, o el atentado iba dirigido a otra persona. Lo cierto es que este vehículo, que es nuevo, llevaba 3 días viniendo todas las noches, estos 3 días seguidos acá, y la dejaba a su propietario para que un guardia le cuide. Pero eso es lo que se sabe de lo que se dice, pues no, por parte de la versión de la policía y por parte de los testigos. El propietario por el momento no quiere hablar, ha dicho que obviamente guarda reserva al respecto, tiene miedo y es entendible. Lo cierto es que cerca de las 10 de la mañana va a acudir a la fiscalía a colocar la denuncia sobre este atentado registrado acá en el sur de Guayaquil. Cuando son exactamente ya pasadas las 8 de la mañana, ustedes tienen más en estudios, compañeros. Gracias, buenos días. Muchísimas gracias, Paul. Lo que siempre decimos, no debemos normalizar este tipo de atentados. No hubo una muerte aquí, pero por casualidad, Carlos. Simplemente por casualidad. Nuevamente se ratifica la intención de estos grupos de crimen organizado de sembrar el terror. Quienes revisan
los escritos, la teoría sobre el terrorismo hacen referencia a que el terrorismo le interesa no tener mucha gente muerta, sino mucha gente asustada. Y es como... Y el mensaje es claro. Y es como nos sentimos, ¿no? Creo que la percepción ciudadana a través de las encuestas se nota. Avanzamos con más información. Se registró un incendio en un inmueble de construcción mixta, esto ubicado en Fertiza, al sur de Guayaquil. Videos muestran la magnitud del flagelo donde acudieron más de 20 bomberos. Mire las imágenes. Inicialmente se pensaba que el siniestro se habría originado por el mal almacenamiento de explosivos, pero luego de apagar las llamas, los bomberos revisaron la casa y aparentemente el incendio se había originado por una falla eléctrica. Momentos de terror, sin duda. El suceso dejó daños materiales y una persona con heridas leves, pero no es el único incendio que se reportó. Así es, Carlos. Durante esta madrugada se reportó otro incendio en un taller ubicado en las calles 16 y Callejón Parra, en el suburbio de Guayaquil. Ahí ustedes ven la magnitud. La emergencia fue declarada en alerta 3 por su magnitud. Y mire usted las imágenes. Ahí está la respuesta de por qué se elevó a alerta 3. Casas muy cerca de las llamas. Y es que las llamas fueron bastante altas, alcanzaron los 3 metros de altura. Esto provocó que todo este negocio se quemara. El personal del Cuerpo de Bomberos acudió con 5 motobombas y apagaron el fuego durante un trabajo realmente coordinado porque las llamas estuvieron bastante pesadas. Y bueno, ¿qué pasó? Se conoce que aparentemente el suceso se habría dado por malas conexiones eléctricas. Mire usted. Bueno, y una información de la que nosotros hemos realizado seguimiento y que por fin tiene una resolución. El juez de la libertad en Santa Elena, Leonardo Lastra, sentenció a 40 meses de prisión a Giovanni Roditi, quien fue procesado por muerte culposa tras protagonizar un triple choque que dejó un muerto y 2 heridos, usted recordará, en la vía Guayaquil-Santa Elena el 11 de diciembre del 2022. En la audiencia de procedimiento abreviado, el juez dispuso que Roditi deberá pagar una multa de 10 salarios básicos, es decir, $4.500 y $29.000 como reparación integral a las 5 víctimas del accidente de tránsito ocasionado por el ahora sentenciado. Recordará usted también que el día del choque el conductor afirmó que no estaba tomado y que la botella que se encontraba en su vehículo pues era de un evento anterior en el que él había estado. También usted recordará que no se realizó el test de alcoholemia, donde hay que soplar este test que es más rápido los resultados, y que por eso inicialmente pues simplemente no se tuvo los resultados de si estaba o no estaba con bebidas alcohólicas. Recordemos un detalle que fue el que generó indignación, que en un primer momento le dieron medidas alternativas a la prisión preventiva, que la prueba de sangre que le hicieron para encontrar alcohol en el implicado nunca llegó a la audiencia de formulación. Y hoy la pregunta es, ¿dónde está Giovanni Roditi? Exactamente, tenemos una sentencia, pero bueno, una sentencia descrita en un papel, porque realmente hasta que la cumpla, el señor debe querer cumplirla. Y ya hemos visto que no ha acudido precisamente a hacer la firma de los registros a donde tiene que cumplir. Entonces, una vez más, observamos este apellido mezclado también con sucesos donde la justicia impone sanciones, pero que finalmente no se cumplen. Este es un caso por la tipología del delito que sí puede ser juzgado en ausencia. Él estaría fuera del país, es lo que se conoce, sí. No se ha presentado ante la justicia, como tú dices, la sentencia por lo pronto está en el papel. Y comenzaron a investigar también al primer fiscal, porque fue la fiscalía en ese caso, al primer fiscal que no solicitó la prisión preventiva en su contra, pese que había un muerto. 8 de la mañana con 10 minutos, amigos. Y otro tema también de seguimiento y muy importante. Germán Cáceres confesó que asesinó a su esposa María Belén Bernal. Así lo aseguró la defensa de la familia Bernal tras la ampliación de la versión que se dio este jueves aquí en Guayaquil. Luis Alfredo Zúñiga nos informa que Cáceres aseguró que él actuó solo, que no lo ayudó nadie. Veamos. Este era el ambiente en los exteriores de la cárcel La Roca en Guayaquil. Y es que este jueves, Germán Cáceres rendía la ampliación de su versión sobre el femicidio de María Belén Bernal. Que se diga única y exclusivamente la verdad. ¿Quiénes son los cómplices, encubridores? La diligencia ocurrió a las 11 de la mañana al interior de la cárcel La Roca, pues ahí se encuentra detenido Cáceres. Participó en la defensa de María Bernal, de Germán Cáceres y de los otros 2 policías investigados. Nosotros hemos presentado la acusación particular en contra de Germán Cáceres y otros. Finalmente, tras más de 2 horas de diligencia,
Germán Cáceres reconoció que él es el responsable del femicidio de María Belén Bernal. Así lo señaló la defensa de la familia Bernal. Él ha confirmado que sí, que efectivamente él le quitó la vida, nos ha indicado cuáles fueron las circunstancias, fue quien la estranguló. Cáceres habría asegurado que actuó solo en este crimen, sin ninguna ayuda. Que él fue la persona que le arrebató la vida, la sacó de la escuela superior y fue hacia el Cerro Casitagua a enterrarla. Nosotros tenemos prueba plena de que está mintiendo en cuanto a la línea del tiempo. Le mató a mi hija en Escuela Superior de Policía y ahora me dice que solamente él fue. Él habría estado bajo los efectos del alcohol. Él acabó de dar su versión y dijo: desde aquí me acojo al derecho del silencio, yo no voy a responder preguntas de absolutamente nadie. La instrucción fiscal en este caso finaliza el 15 de enero. Luego de ello, se espera que se convoque una audiencia de evaluación y preparatoria. Cáceres enfrenta además una investigación por presunto fraude procesal al cambiar sus versiones. María Belén Bernal desapareció el pasado 11 de septiembre de 2022 de la Escuela Superior de Policía en Quito. Días después, fue hallada muerta en el Cerro Casitagua. Pero aquí hay que investigar, ¿no? Investigar el caso. O sea, una versión no es suficiente. No es suficiente más en un país donde vemos que, lamentablemente, los sentenciados tienen beneficios y hacen acuerdos. Es un paso importante. Es un paso importante porque confiesa un crimen, ¿no? O sea, le ayuda a la fiscalía, pero también la fiscalía tiene que cerrar las dudas que lógicamente tiene una madre, sí, y que tiene un abogado y que tiene un país entero. Porque esto ocurrió dentro de una escuela de la policía y no nos olvidemos eso. Eso es importante, un lugar que está siempre custodiado y un lugar donde hay incluso cámaras de seguridad. Entonces es importante que a todos nos borren de la memoria, no este suceso porque eso no nos va a borrar. Quizás las dudas de que aquí hubo una complicidad. Es decir, no solamente hubo un asesinato directamente cumplido por Cáceres, sino que también hubo silencio por parte de quienes estaban a su alrededor. ¿Quiénes estaban a su alrededor? Coincidencialmente policías. Decía que es un paso importante porque se conoce en todos los casos que a confesión de partes, relevo de pruebas. Sí, pero es un elemento más de la Fiscalía. La Fiscalía, que tiene la carga de la prueba, tiene la obligación de contarnos en detalle toda la historia y hacer todas las explotaciones celulares, periciales y demás para entender si él, Germán Cáceres, actuó o no actuó solo, como ha dicho. Así es, 8 de la mañana con 14 minutos. Este tema todavía no termina, vamos a hacer seguimiento en los próximos días. Pero vamos con otros sucesos. Hasta el momento se reportan 4 casos de cuerpos desmembrados en Guayaquil. Durante el 2022, en la zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón, se registraron 29 incidentes, o bueno, hallazgos de este tipo. Paul Tutibey nos indica que la policía recibe amenazas de muerte cuando la autoridad detiene a sospechosos de cometer estos sucesos. Es importante que usted sepa este detalle. Los últimos casos reportados sobre el hallazgo de piezas humanas se registraron en la perimetral. En un paso peatonal encontraron una cabeza. En los exteriores de un colegio dejaron 3 piernas izquierdas. Y en la Juan Montalvo, norte del puerto principal, lanzaron desde un vehículo sacos de yute con piezas humanas. Que existen 7 piezas anatómicas humanas. Aparentemente se tratarían de 2 cuerpos. Llama la atención porque las piezas están incineradas, están quemadas. Lo que se viene reportando en los últimos meses es una práctica que solo se escuchaba en México por los cárteles. Ahora con frecuencia se lo hace en Guayaquil para amenazar o ganar territorio. Integrantes de bandas delictivas se han vuelto sanguinarios con la única finalidad: causar temor en la sociedad y conseguir el liderato. Hay una pelea entre estas organizaciones. Cortan cabezas o descuartizan los cuerpos, luego los abandonan en territorios de sus enemigos como un mensaje a la banda contraria. Dando el mensaje claro de lo que ellos quieren decir. Es una práctica terrorífica que está ocurriendo con más frecuencia en Guayaquil, donde ya se van reportando alrededor de 4 casos este año. Durante el 2022, la Unidad de Muertes Violentas INACET de la zona 8 registró 29 cuerpos desmembrados en ese territorio. 13 se dieron en la cárcel de Guayaquil por las revueltas ligadas a bandas criminales. Fuera de ese recinto se hallaron 8 desmembrados en el cantón Durán, 4 en Pascuales, 1 en Los Ceibos a la altura de la perimetral, 2 en Los Esteros y otro más en la Nueva Prosperina. Ya estamos en un México, acá el cual prácticamente se ha convertido en un México, tierras de narco, tierras de banda,
y que se disputan por territorio, por la venta ilegal de sustancias psicotrópicas y un sinnúmero de cosas más que afectan a nuestra comunidad, afecta a Guayaquil y a nuestro país. Quienes integran estas bandas saben lo que hacen y saben qué quieren conseguir. Hoy por hoy existe una lucha constante entre agrupaciones. No ven nada, incluso si uno de sus integrantes es detenido, amenazan a los jefes policiales. Si nosotros como comandantes a veces hemos sido objetos de amenazas en estos últimos procedimientos por llamadas telefónicas de teléfonos que no tienen algún dígito que podamos rastrearlo. Los jefes de los distritos hacen su trabajo, capturan a los sospechosos de cometer delitos. Al llevar a los individuos a la UPC, de forma rápida los líderes llaman a los jefes exigiendo que los dejen libres. ¿Cuáles son los alcances de estas lacras sociales que tienen los números de teléfono de nosotros? Les llaman y simplemente les amenazan que le dejen a fulano o mengano, que no tomen procedimiento. La autoridad sigue levantando información de las bandas que desde el mes de agosto del año pasado con mayor fuerza se han dedicado a lanzar cuerpos desmembrados. Ya los tendrían identificados. Según la cúpula policial es cuestión de horas para desarticular a estos grupos que mantienen en pánico a la comunidad. Esto es terrible y realmente se necesita una investigación más amplia, porque aquí estamos diciendo no únicamente que hay la detención y que luego los liberan, sino que tienen los contactos directos de los policías. Es decir, el número telefónico personal de la policía. Y me llama mucho la atención lo que decía el jefe de distrito. Dice, nos llaman de números donde no se puede realizar ese registro. Es decir, no se puede ir más allá para saber quién es el dueño de ese chip o de ese teléfono. Aquí hace falta ya que la unidad de investigación de la policía investigue esto. Porque estamos observando que próximamente, probablemente, ya se den amenazas mucho más directas a agentes de la policía que quienes al verse sin chalecos antibalas, que por cierto no llegan todavía, sin chalecos antibalas, pues simplemente lo que van a hacer es dar un paso hacia atrás. En este momento ellos están siendo valientes y están diciendo, bueno, continúo con mi trabajo y los detengo, pero si te amenazan a ti y amenazan a tu familia, probablemente ya duden. Comiencen a dudar y es importante que se haga algo ya de distancias superiores. Aquí estamos hablando, jefes de distritos de algunos circuitos de Guayaquil. Ya esto tiene que ser tratado incluso por el ministerio, ya algo superior para que haya algún respaldo para estos agentes de policías. 8 de la mañana con 18 minutos. Cambiamos completamente de temas. Vamos con buenas noticias en el ámbito de la salud. Los casos de COVID-19 se redujeron en al menos un 44% en Guayaquil. Esto durante la primera semana de enero. Vanessa Robles está en el Hospital Bicentenario y nos tiene todos los detalles. Vanessa, buenos días. ¿Cómo estás, Dayana? Amigos televidentes, 8 de la mañana con 19 minutos y sí, durante la primera semana de enero que corresponde a la número 1, de acuerdo a este informe epidemiológico que se emitió la tarde de ayer, determina que ya son 312 los casos confirmados de COVID en la ciudad. Esto es una diferencia importante comparado con los 560 que tuvo la última semana de diciembre. Y para poder entender un poco más de esto, nos acompaña el doctor Ojeda, director asistencial del Hospital Bicentenario. Se han reducido también la cantidad de pacientes que vienen con sintomatología respiratoria y COVID, y esto es significativo si es que en enero del 2022 los casos pues estaban mucho más altos que ahora, ¿no? Buenos días, claro que sí, miren, la verdad es que en los primeros días de este año hemos visto que el promedio diario de atenciones de pacientes con síntomas respiratorios ha reducido. Para que tengan una idea, al final del 2022 estábamos atendiendo entre 70 pacientes al día con síntomas respiratorios. Ahora estamos cerca del 30 pacientes al día. Es decir, todavía hay pacientes que tienen sintomatología respiratoria. La mayoría, si no es que son el 100%, son con síntomas leves. Es decir, nada que amerite un ingreso hospitalario y requerimiento de oxígeno. Y hemos visto que la verdad es que la cantidad de todos estos pacientes que son positivos para COVID ha reducido bastante. De hecho, esta semana se registró el fallecimiento de una persona, pero tenía ya alguna enfermedad preexistente, detalla el informe epidemiológico también, ¿no? Sí, por lo general los pacientes que son más vulnerables con algunas otras enfermedades, por ejemplo diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, son los pacientes que están con más riesgo de que estas enfermedades respiratorias en general sean más graves y puedan desencadenarse con un evento fatal. Doctor, ¿y qué pasa con los niños? Porque en algún momento también de diciembre veíamos un repunte en estas enfermedades respiratorias en niños, no solo por COVID, influenza, sino por otras diferentes patologías. Bueno, los niños por lo general tienden esta tendencia a poder desarrollar infecciones virales porque no se han expuesto tanto y más que todo como son niños que han estado aislados por la pandemia, pues no tienen una inmunidad
como para responder ante los eventos de infección. Entonces, cuando hay brotes de enfermedades fuera de COVID, en general enfermedades infecciosas, pues lo más probable es que los niños pues se infecten, ¿no? Pero todo esto, pues al menos aquí en nuestro hospital, pues no hemos tenido un aumento en la cantidad de los pacientes atendidos, además que nosotros vemos población en la mayoría adulta. Okay. Doctor, tenemos una pregunta desde estudios y para esto yo le voy a compartir este audífono para que usted pueda escucharla. Dayana, adelante, me comentan que es una consulta tuya. Sí, doctor, muy buenos días. Bueno, lo que hemos aprendido de los expertos es que el virus demora en desarrollarse 2 semanas aproximadamente, ¿no? 15 días, ustedes nos han enseñado eso. ¿No será que por las fiestas que fueron a finales de diciembre, apenas ha pasado una semana, probablemente la próxima semana es cuando vamos a ver ya los resultados o usted cree que no? Bueno, al inicio de la pandemia sí teníamos un tiempo de evolución que, como usted dice, unos 10, 15 días en que los síntomas de inflamación podrían aparecer. Sin embargo, con las cepas, por ejemplo, las Omicron y todas sus subvariantes, hemos visto que los tiempos de evolución es mucho más corto. Entonces, si es que no hemos visto síntomas de gravedad, si no hemos visto síntomas de gravedad, es probable que la mayoría de los pacientes que la estén cursando pues no evolucione hacia un estado inflamatorio grave que requiera mayores cuidados. Es decir, que respondiendo a su pregunta, que es posible que la siguiente semana veamos menor cantidad de pacientes con síntomas respiratorios, pero pues igual estamos atentos porque no sabemos pues realmente si esto que nosotros creemos pueda ocurrir. ¿Tienen personas de pronto acá en UCI o en hospitalización con COVID actualmente? No, actualmente no tenemos pacientes porque, como le comentaba, todos los pacientes que llegan son de forma ambulatoria y realmente después de la valoración médica pues no tienen indicación para poderse mantener en un área de hospitalización y mucho menos de cuidados intensivos. Ahora, eso es la importancia de que cuando tengan los pacientes síntomas acudan a una valoración médica para poder determinar la probabilidad de que su enfermedad pueda requerir mayores cuidados. Okay. Es decir, es probable, según sus estimaciones, que en las siguientes semanas también continúe esta tendencia a la baja. Sí, es correcto. Sí. Okay. Listo. Ahí estamos, doctor. Por favor, devuélvame el audífono. Muchísimas gracias al director asistencial del Hospital Bicentenario. Cabe precisar que todas estas evaluaciones son tomadas de estudios que hace la Dirección de Salud del Municipal como tal en 18 sectores para evaluar el comportamiento del COVID en la población. Es la actualización que nosotros les podemos detallar. Amigos, reiteramos, se registra un descenso en los casos de COVID en esta primera semana de enero. Son 312 casos en comparación con la última de diciembre que se registraban 560. Una disminución de un 44% aproximadamente. Es lo que les podemos transmitir. Ustedes siguen. Buenos días. Muy buenos días, Vanessa. 8 de la mañana con 28 minutos. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Vamos a revisar lo que sigue pasando en centros médicos, Carlos. Delincuentes, esta vez, robaron en un centro médico ubicado en la avenida Casuarina, cerquita de un UPC. Ahí están. Están las imágenes precisamente en un video captado por cámaras de seguridad. Se observa cuando los ladrones ingresan. Uno de ellos, de abrigo amarillo, amenaza con un arma a una enfermera. Luego más delincuentes entran al lugar y se llevaron el dinero. Los ciudadanos exigen al menos un patrullaje en estos sectores porque no podemos dejar a los lugares más complicados de la ciudad sin siquiera salud, Carlos. Ya los estamos dejando sin educación porque se han suspendido en algunos casos las clases. No los podemos dejar sin salud. Ciertamente. Y mira tú que está muy cerca de una unidad de policía comunitaria, pero ya ni siquiera eso amilana la actividad de los delincuentes. Ahí está. No, y recuerdo en algún momento que le consultaba al Ministerio de Salud cuántos guardias de seguridad hay. Y ellos me decían que, bueno, tienen un contrato, pero que no todos los centros de salud tienen guardias. Y es también importante que entendamos que la realidad de cuando se hizo este presupuesto o de años anteriores, desde hace 4, 3, 2 años, no es la misma que la realidad actual. Y probablemente ese presupuesto que tiene el Ministerio de Salud para seguridad ya no debe pues ser el mismo, debe de crecer porque la situación ya ha cambiado. Bien. Damos continuidad a lo que ocurre dentro de las clínicas y hospitales, públicos y privados, también blanco de la delincuencia y de la inseguridad. Clínicas privadas exigen custodia policial sin necesidad de una orden judicial cuando atienden a pacientes de alto riesgo identificados en el Código Plata. Desde el Ministerio de Salud se aclara que los dispositivos de seguridad se coordinan entre clínicas, hospitales y la policía,
pero tras una evaluación de riesgos. Aquí no existió un riesgo en lo que pasó en la balacera de esa clínica privada. Veamos el reportaje que lo hizo Carlos. ¿Dónde estaba la policía cuando intentaron asesinar por segunda ocasión a Carlos Cada en un hospital privado? Afuera, haciendo rondas. Así lo confirmó el subcomandante de la policía, Favari Montalvo. Existía una presencia policial en la parte exterior de un patrullaje permanente, quien estaba precautelando la integridad de este individuo. Pero, ¿por qué no dentro? ¿Por qué no cerca de quien claramente es un blanco para alguna organización delictiva? Porque el sujeto, aclaran, no pidió custodia y porque sobre él no hay ninguna orden judicial. No tenemos una autorización para estar permanentemente custodiando a una persona que no tiene ningún tipo de alerta o no tiene ningún tipo de pedido por parte de una autoridad competente. ¿Pero qué dice el Código Plata en estos casos? Diego Vallejo, director de gestión de riesgos del Ministerio de Salud, explica que además de las disposiciones judiciales que recalca la policía, en este protocolo para que un paciente reciba custodia policial debe estar de acuerdo con ella. Es complicado, es la decisión también del paciente. El paciente tiene derecho a ser atendido en la forma que considera ser atendido. Y aclara que el fin de este código de manejo especial de pacientes víctimas de ataques armados es garantizar la seguridad de su entorno, es decir, de otros pacientes y del personal médico. No es un guardaespaldas de la persona. Tras el último hecho de violencia, la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados exigió que se dé resguardo policial sin la necesidad de una orden judicial a la institución que está atendiendo pacientes de alto riesgo, identificados en el protocolo. Vallejo asegura que una vez activado este código, la institución de salud recibe resguardo policial. ¿En qué nivel, con cuántos efectivos, si es dentro o fuera? Eso sostiene, se debe coordinar entre la policía y los directivos de la institución médica tras una evaluación de riesgos. Recordemos que los hospitales son espacios complejos, que esto tiene que ser acordado y negociado. Pero recalca que un resguardo policial directo del paciente considerado de alto riesgo solo es posible si él lo solicita. O si, como asegura la policía, hay una orden judicial específica. En el más reciente caso no había tal. Y el blanco del ataque no solicitó custodia de la policía, sino de otros sujetos armados. Asunto que la policía asegura desconocía hasta el instante del tiroteo. O sea, conclusión, Carlos, el Código Plata es una farsa. Tiene límites, al menos. ¿Y por qué lo digo así? Voy a describir nuestra realidad. Primero, que las estuve separando mis ideas. Primero, no se le puede negar la atención a nadie. A nadie. No se le puede negar la atención absolutamente a nadie en un centro de salud. Ni tampoco se la puede restringir a un grupo específico de centros. Exactamente, allá iba. Algunas personas dicen, ¿por qué no los llevan a estas personas a hospitales de la policía o a hospitales militares? No se puede, sería discriminación. Legalmente no se puede. Aparte, sumándome a las palabras de la policía, no tienen procesos judiciales. ¿Cómo tú demuestras que esa persona es de alta peligrosidad pese a que la policía lo sabe? O sea, usando la misma lógica, simplemente no se podría llevarlo a otro centro de salud. Aparte de eso, tú decías, Carlos, se necesita que ellos estén de acuerdo. ¿Cuándo el líder de una banda va a estar de acuerdo que le pongan policías a cuidarlos? O sea, es que es realmente ilógico. Y por otro lado, necesitan una orden judicial. Conocemos los niveles de impunidad que hay en nuestro país y conocemos que muchas veces estos casos se diluyen y pese a tener antecedentes, no hay una orden física que determine. Entonces, insisto, el Código Plata es una farsa, no funciona. O sea, no funciona dentro de la realidad que yo he descrito, ¿o sí? Porque si nosotros vamos a estar esperando, si me dicen no, sí funciona, si nosotros vamos a estar esperando que ellos quieran el resguardo de la policía, si vamos a estar esperando una orden judicial y esos dos requisitos serían, pues simplemente nunca se va a dar el Código Plata y nunca se va a activar, Carlos. O si nos quedamos esperando que se defina un perfil de riesgo en común acuerdo entre la clínica, hospital y la policía, nuevamente van a ocurrir estos tiroteos. A ver, es que hay que ser claros. Una vez que llega un paciente baleado, empieza la cuenta. Sí. Tanto para la organización criminal contraria, que va a buscar y va a mover la inteligencia para buscar dónde está y terminar de hacer el, entre comillas, trabajo, como para la policía y las autoridades de estas casas de salud que tienen que definir el perfil de riesgo y determinar cómo va a ser la custodia policial. Dentro, fuera, con 5 policías, con 6, con un patrullaje permanente alrededor.
es vital que esto se vaya ajustando porque está claro que en algunos temas se ha funcionado, pero hay que reconocerlo. En el caso de Monte Sinaí, la presencia de la policía fue disuasiva. Pero en este caso, señores, está más que claro que la policía llegó para levantar el cadáver y para detener a la custodia del hombre que estaba dentro del hospital. Pero ellos se dieron entre ellos. Ellos se dieron entre ellos y pusieron en riesgo al personal médico y a los otros pacientes, lo que claramente es contrario al objetivo que persigue el Código Plata. Sí, y yo realmente soy muy dura al decir que es una farsa y que probablemente no funciona, porque el mensaje no es solo para nosotros, que nos asustamos. Esto lo sabe, pues, los miembros de las bandas contrarias. ¿Y tú crees que el día de mañana, sabiendo eso, que probablemente no hay policías adentro, si está el rival contrario al quien yo quiero matar, porque obviamente no va a querer la custodia policial, va a ser fácil, pues? Es como que la puerta estuviera abierta para que ellos ingresen a los centros de salud porque saben que el Código Plata en muchos casos pues está limitado y no está funcionando. Y es realmente penoso el darnos cuenta que así van las cosas, porque se hizo un gran anuncio cuando se dijo que esto iba a funcionar, pero ya vemos que aquí, esta vez, no funcionó. 8 de la mañana con 35 minutos, Carlos. Vamos con otras noticias. 2 hombres fueron detenidos cuando circulaban con dirección al sur de Guayaquil de forma sospechosa. Tras requisarlos y revisarles el vehículo en el que se movilizaban, se les encontró un fusil con municiones. La policía indicó que aparentemente los sujetos pretendían cometer algún atentado o quitarle la vida a alguna persona. Los 2 sujetos fueron detenidos en la Sexta y Gómez Rendón, suburbio de Guayaquil, cuando circulaban en este carro concho de vino. Pasaron por un operativo de rutina ejecutado por la Policía Nacional, acompañados de vigilantes y metropolitanos. Los oficiales, al abrir la cajuela del carro, encontraron este fusil. Como aprendidos, 2 ciudadanos, uno de ellos tiene antecedentes penales por robo. Ante esta novedad, los individuos fueron esposados y llevados a la UPC más cercana para levantar información y conocer qué pretendían hacer con el fusil calibre 5.56. Pueda que este fusil sea partícipe en algún hecho delictivo anterior. Eso se determinará con las pericias correspondientes con personal de criminalista. Se conoce que los individuos querían llegar al sur de la ciudad con la intención de cometer un ataque violento. No se descarta que querían asesinar a alguien. Con las investigaciones pertinentes se verificará toda esa información. Luego de levantar las evidencias y el perfil de los sospechosos, ambos fueron llevados a la Fiscalía del Cuartel Modelo, mientras que el fusil y el carro los llevaron a las bodegas de la Policía Judicial como parte de las evidencias. Y alerta en las instituciones educativas. 24 planteles han sido blanco de robos en este último periodo escolar, según la Subsecretaría Zonal de Educación. Vanessa Robles nos cuenta que el último hecho ocurrió en un plantel en la Valerio Estacio. Una vez más, la educación sufre las consecuencias de la inseguridad. Los más de 2.000 estudiantes de la unidad educativa Tránsito Amaguaña en la Valerio Estacio aún no pueden regresar a las aulas por la falta de garantías en la zona. Un día después de que 3 piezas humanas sean halladas en la entrada del plantel, delincuentes burlaron la seguridad de la institución, rompieron una ventana y se llevaron todo lo que pudieron de las oficinas. El robo de las computadoras fue entre 7 a 9 laptops. En la sala de profesores habían papeles regados, sillas desorganizadas y carteleras destruidas. Incluso las paredes fueron grafiteadas, al parecer con un contundente mensaje. Una palabra que decía full money. Pertenece a algún grupo delictivo de aquí del sector. Supuestamente estaban dejando una huella para que tal vez se den cuenta de quiénes fueron. Los padres de familia también llegaron hasta la institución, preocupados por el futuro educativo de sus hijos. Es que fueron los mismos representantes legales quienes dieron la alerta de aquellas extremidades dentro de un saco de yute días atrás. Mucho temor, no solamente uno como padre, sino por la cantidad de estudiantes que tenemos adentro. Me pongo en el lugar de los docentes. Ellos también se sienten atemorizados porque no se sabe lo que vaya a suceder. Viene el robo amenazante. Todas las cosas que hay en el colegio. Esta es la primera institución de la zona 8 en lo que va del 2023 que se ve obligada a suspender sus clases presenciales, una vez más, a causa de la violencia y vandalismo. Desde la Subsecretaría de Educación reconocen que el problema se ha acentuado en el último periodo escolar. Hemos tenido en el año lectivo 24 instituciones que han sufrido de algún robo. Por lo que conocemos de investigaciones preliminares, lo que yo puedo decir es que no es un ataque dirigido a la comunidad estudiantil. La institución pertenece al distrito Nueva Prosperina, la más violenta de los 12 distritos en la zona 8.
seguiremos conversando con la Policía Nacional y sobre todo articulando las acciones necesarias. No obstante, en el sector aún hay nerviosismo. En los alrededores se sitúan 4 instituciones públicas. Algunos padres temen que estos actos alcancen incluso a otros planteles aledaños, a pocas semanas de finalizar este periodo escolar. Vamos con otros temas. Gracias a la alarma y a la unión de los moradores del barrio San Pedro, junto a la avenida Barcelona, los habitantes logran ahuyentar a los delincuentes. Eso lo dicen ellos mismos. Alex Vargas se encuentra en el sitio con los detalles. Alex, te escuchamos. Buenos días. Así como Samanes 1, recuerdan ustedes que se blindaron poniendo puertas metálicas, cámaras de seguridad, guardias y asimismo las puertas en cada ingreso y salida de esta ciudad del norte de Guayaquil. Estamos ya visitando el barrio San Pedro, uno de los más antiguos de Guayaquil, que está cerca de la ferroviaria, Bella Vista y por supuesto junto al Estero Salado y desde luego la avenida reconocida, la avenida Barcelona y el monumento El Pescador. Mi estimado, ¿qué tal? Qué gusto, buenos días. Usted que está aquí en el barrio Unido, ¿ven alguna cosa media sospechosa? ¿Ya ponen la voz de alerta para de esta manera ahuyentar a estos fascinerosos que vienen a llevarse lo que no les pertenece? Buenos días, señor periodista. Para aquí lo que pasa es que aquí tenemos seguridad con alarmas, y todo esto medio se siente una bulla. Todo el barrio sale con palos, lo que sea, sacarlo. Claro. Pero ya no se puede más por la gente de delincuencia. Seguridad. ¿Cómo se siente usted también, caballero, al saber que si uno se une como vecino, sabemos que podemos velar por el bienestar también de los familiares, ¿no? Sí, esto ya viene de tiempo, hay que seguir trabajando como vecinos para protegernos entre nosotros, siempre estar alerta a cualquier movimiento, carro sospechoso, estar listo a activar la alarma porque aquí salimos todos. Eso es importante. ¿Cuántas cámaras están instaladas aquí en el sector? Ahí hay una, ¿no? Sí, mi compañero Javier Vargas ve, ahí hay una cámara. Ah, bueno, esa es una alarma, ¿no? ¿Cuántas están instaladas aquí? Más o menos tenemos 5 cámaras instaladas y 6 sirenas. ¿Ya? ¿Y ha ayudado bastante esto? Bastante, ha ayudado bastante. Hemos trabajado junto con el equipo que tenemos aquí de trabajo para seguir adelante. Muchísimas gracias, reiteramos, otro barrio unido. Eso es importante resaltar. Ayer, por favor, gracias a producción que me rodó esas imágenes cuando sonaron esas alarmas, cerca de 5 dice que tienen aquí, ¿no? Noten ustedes, y las respectivas cámaras de seguridad que la policía proporcionó todo el trabajo de inteligencia, dónde ubicarlas para de esta manera captar dónde están los delincuentes. Ya se está coordinando para de esta manera saber quiénes son estos fascinerosos que andan merodeando por aquí. Pero ante la seguridad tienen al guardia, las cámaras, la alarma, para de esta manera estar tranquilos en su vecindario, aquí en la San Pedro. Compañeros. Muchísimas gracias, Alex, por ese reporte. Bueno, bien por la comunidad. Ojalá que también haya un respaldo por parte de la Policía Nacional y las autoridades que se tienen que encargar realmente de la seguridad. 8 de la mañana con 42 minutos. Cambiamos completamente de tema. Refresquémonos un poco con Carlos Acoto. Carlos. Y Dayana, amigos, la ruta de los monigotes, muchísima atención, este sábado finalmente es la clausura, va a haber una premiación, va a haber show. Ahí está, en el suburbio de Guayaquil, nuestra compañera Catalina García, quien nos explica cuál es el evento que se espera este fin de semana. Catalina, muy buenos días, cuéntanos, adelante. ¿Qué tal? Carlos, Dayana, amigos televidentes, muy buenos días. Efectivamente, sí, ya nos encontramos aquí en el suburbio del puerto principal. Este fin de semana, como tal, ya se despiden los gigantes de papel, que la verdad que han llenado de mucha alegría 2022, el último mes de diciembre. Fue realmente una pasarela de arte el que se vivió justamente en diferentes puntos aquí del suburbio del puerto principal. Ya está todo listo para que este fin de semana sean desbaratados. Como tal, ustedes saben que se cumple con un protocolo para evitar cualquier tipo de situación que ponga en peligro la vida de los ciudadanos de este punto de la ciudad. Recordemos que son 33 monigotes que están a lo largo de la zona del suburbio de Guayaquil y que algunos miden incluso más de 7 metros. Todo está listo, como bien lo decías tú, compañero, y nuestros amigos televidentes ya tienen hasta el día de hoy y bueno, y mañana en la mañana y un poco en la tarde para que vengan a tomarse sus últimas fotografías. Nosotros en el recorrido que realizamos el día de ayer por este punto, justo encontramos una familia que se estaba tomando su foto. No quería irse sin tomar su foto. Veamos el siguiente reportaje. Esta familia no quería quedarse sin su fotografía con los gigantes de papel, que este fin de semana se despiden de las calles del suburbio de Guayaquil. Yo vivo en Italia. He venido este fin de semana y estoy observando
que de verdad que nuestra cultura es hermosa. Por supuesto, este fin de semana ya se acaban las fiestas aquí en el Sí, por eso que estoy aprovechando en tomar estas fotos para llevarle a mis hijos. ¿Y qué dirán allá en Italia la gente? Qué hermoso. Contentísimo, porque esto es un arte, sinceramente. Desde el más pequeño hasta el monigote más grande, para mí, yo lo considero como un arte. ¿Y sabes qué bonito es recorrer, no? Hay un motivo para pasear aquí en Guayaquil. Sí. Sí hay. Es importante recordar a la ciudadanía que estos monigotes son desarmados. Como todos los años se cumplen con protocolos de seguridad para evitar tragedias, ya que la mayoría de muñecos miden más de 7 metros, estando incluso a punto de tocar los cables de alumbrado público. Ya prácticamente se cumple el ciclo de presentar los monigotes y ya toca desaparecerlos. Por supuesto, justamente el municipio ha prohibido la quema de estos monigotes porque es un alto riesgo, justamente por el tendido del alumbrado eléctrico, las líneas de media, baja tensión, entonces es un riesgo fuerte. ¿Qué es? Está esperando nomás ya que cumpla la fecha para quemar eso. Como se dice, aquí en el suburbio termina las fiestas en enero. Así es. Esperamos que todo sea sin novedad, ¿no? Ajá. Gracias a Dios, todo va a salir bien. Y es así como este fin de semana oficialmente se cierran las fiestas en el suburbio de la ciudad, con conciertos, música y baile. Así es, en diferentes sectores aquí del suburbio de Guayaquil van a instalar tarimas para despedir justamente a los gigantes de papel, que la verdad que sí llenaron de arte, como les decía al inicio, diferentes cuadras del suburbio del puerto principal. Estos muñecos maravillosos que realmente son la atracción de fin de año se han convertido en el motivo para salir a pasear en Guayaquil, y también me atrevo a decir que internacionalmente también son bastante vistos. Antes de darle paso, ya mañana se desbaratan estos muñecotes. Sí, señorita, mañana golpe de 11 de la noche. La culminación se despide de los gigantes. Que no haya novedad, es lo más importante, ¿verdad? Que respeten los protocolos, que saben que va a ser desbaratado. Nada más, porque no se los puede quemar, Así está es, prohibido. No se los puede quemar. Y eso hay que recordarle siempre a nuestros amigos televidentes, a los habitantes, cuidado con quien venga alguien por ahí a intentar prenderle fuego, como ha pasado casi todos los años, cuando pesa que los están desbaratando, siempre aparece alguien a querer poner, yo que sé, un fosforito, una camareta. Aquí se va a evitar eso, y por eso también existen estos protocolos en los que incluso están los miembros del cuerpo de bomberos. Así que, compañeros, si ustedes acaso no se han tomado todavía la fotografía con algunos de estos gigantes de papel que están a lo largo del suburbio de Guayaquil, tienen hasta el día de hoy y hasta mañana en la tarde para que tengan ese recuerdo de lo que les dejó el 2022. Oficialmente el 2023 aquí termina con inicia el 2023 aquí con la destrucción como tal de estos gigantes de papel. Es cuando puedo informar a esta hora del mañana. Dayana, Carlos, ustedes siguen con más en estudio. Que tengan buenos días. Gracias, Catalina, muy buenos días. Entonces ya lo sabes, son las últimas horas de esta ruta de los gigantes. Los gigantes de papel en el suburbio de Guayaquil. Estaremos pendientes de la clausura y la premiación y que se reconozca el talento de nuestros artesanos. Son las 8 de la mañana con 47 minutos. Ahora nos vamos con Dayana Monroy con información valiosa de cara a las próximas elecciones seccionales. Bueno, durante los últimos días ya hemos revisado las competencias de las autoridades que vamos a elegir en las próximas elecciones. Pero hoy, en nuestro segmento Vote Bien, vamos a darle a usted información importante sobre quiénes, sobre los miembros de las juntas receptoras del voto. Si usted es un miembro de la junta receptora del voto, preste mucha atención. Cada junta receptora del voto tendrá 5 miembros, los cuales van a recibir hasta 350 personas que pueden ejercer su derecho al voto. Recuerde los horarios en los que se va a abrir la votación, desde las 6:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ahí esa es la hora en la que van a hacer las elecciones el domingo 5 de febrero del 2023. Se organizarán 2 grupos de personas. El grupo 1, integrado por el presidente y un vocal, se va a encargar de escrutar los votos de prefectos, de alcaldes, de concejales y también de vocales de juntas parroquiales. Va a existir también el grupo 2. El grupo 2 también es importante, recordemos que estas elecciones son distintas. El grupo 2 va a estar integrado por el secretario y 2 vocales. Ellos van a escrutar, es decir, a contabilizar las papeletas referidos a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque recuerde que también los vamos a elegir. Aparte de eso, las personas que sean designadas como miembros de las juntas receptoras del voto y que no asistan van a recibir una multa del 15%, es decir, un salario básico.
mientras que las multas más altas es para quienes abandonen sin justificar. La Junta Receptora del Voto, esa multa va a ser de $4.950 hasta $9.000 para quienes se ausenten sin ningún motivo. Los miembros de las mesas que sí cumplan con el trabajo del día de las elecciones van a recibir un pago mínimo, ya sabemos que es un pago económico, una remuneración de $40, como ya es costumbre que se realice también desde hace algunos periodos. Recuerde que este es un aporte de este noticiero para que usted en las próximas elecciones vote bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué se ríe? Me río porque ayer me dijeron que hice muy bien en no dejarte sugerir cuál es el mejor encebollado. Entonces, yo estaré pendiente de lo que Alex Vargas recomienda. Bueno, vamos a estar, bien? me parece bien. Alex Vargas va a recomendar. Y lo que usted también recomiende. Yo arriba, o sea, muchas personas que vieron la promo me comenzaron a decir, es mejor el Colorado de la Bahía, es mejor, hay otro volador, es mejor, perdón que ya estemos diciendo algunos, el Pez Azul, es mejor, algunos que están en la esquina de mi casa, las casas del encebollado, es mejor los que están hay algunos que están en Sauces 8 también, me decían. En la calle Los Ríos, varios, en el sur de Guayaquil. O sea, hay algunas sugerencias que surgen por ahí, pero esas sugerencias tienen que hacerse formales, como decimos nosotros, a través de nuestros números que están en pantalla. Usted escríbanos, díganos, este sí es el mejor encebollado, nosotros vamos inmediatamente, bueno, va Alex y lo prueba y él va a ser el que va a estar testeando. Ahí estaremos esperando las sugerencias entonces. ¿Qué hacer este fin de semana? Muchísima atención. El primer concierto del año de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. Una presentación musical de rock, obras de teatro y muchos eventos más se han preparado aquí en la ciudad. María Los Ángeles Rendón tiene la agenda con las actividades. Veamos qué se puede hacer. La música y el teatro se apoderan de Guayaquil durante este fin de semana. Y es así como el arte gana terreno en el puerto principal. Preste mucha atención entonces al cronograma de actividades de este viernes y sábado. El entretenimiento empieza hoy. El Mercadillo de la Sinceridad es una obra de teatro que busca generar espacios de inclusión en el ámbito artístico. Será en el Museo Municipal a las 11 horas. Aquí se presentará la talentosa Marta Marián Puero, la primera ecuatoriana con síndrome de Down, graduada como actriz. La obra se ambienta en un mercadillo donde se encontrarán dos comerciantes muy peculiares, a disposición de los clientes, uno vendiendo alegría y otro tristeza. La entrada es gratuita. También hay espacio para la música. La Orquesta Sinfónica de Guayaquil dará su primer concierto del año en el Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro a las 19 horas. Será un repertorio musical lleno de pasillo, yarabí y danza ecuatoriana. Sin salida es el nombre de una obra de teatro cuya trama se enfoca en tres personajes que se encuentran encerrados en una habitación. Será en el Teatro Sánchez Aguilar a las 20 horas. Ahora revisemos las actividades del sábado. El grupo teatral Ellos presentará la obra La Dama Tapada en la Plaza Guayarte, sector Kennedy, a las 19:30. Una leyenda tradicional guayaquileña que cuenta cómo una mujer del más allá se les aparece a los hombres infieles. Cerramos la agenda de eventos con buena música. Los mejores clásicos de los 70 y 80 los podrá disfrutar en el Centro Empresarial Colón a las 22 horas. Además, tienen que estar muy atentos a los conciertos de artistas internacionales, quienes se presentarán aquí en el puerto principal durante este año 2023, que está cargado de buena música. Muchísimas gracias, Hugo Quintana. De hecho, ya nos despedimos, pero usted ya lo sabe, 30 minutos más de información al volver. Siga en sintonía de Teleamazonas, viene Alex Vargas con más noticias de la comunidad hasta las 9:30. Nosotros nos despedimos. Un excelente fin de semana para todos. Disfruten. Pase.